Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. Reflexión semanal. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a nuestro programa Verdad con Caridad. Seguimos explicando el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y así como hubo un primer subtítulo en el Catecismo, el nombre del Señor es santo, ahora vamos a el segundo título de esta explicación del segundo mandamiento, que dice tomar el nombre del Señor en vano, o no tomarlo. Obviamente se trata de que tomar en vano el nombre del Señor pues es pecado. Y dice en el numeral 2150: el segundo mandamiento prohíbe el juramento en falso. Hacer juramento o jurar es tomar a Dios por testigo de lo que se afirma, es invocar la veracidad divina como garantía de la propia veracidad. Entonces, como el respaldo de que lo que yo digo es verdad, entonces pongo el nombre de Dios, como para que no haya duda de que lo que estoy diciendo es verdad. Y pues, obviamente, cuando uno pone el nombre de Dios para respaldar lo que está diciendo y claramente no está diciendo la verdad, pues es lo que se llama perjurio. Y eso es pues una ofensa al nombre de Dios, una ofensa a Dios mismo. El perjurio, dice el Catecismo en el 2152, es perjurio quien bajo juramento hace una promesa que no tiene intención de cumplir o que después de haber prometido bajo juramento no la mantiene. El perjurio constituye una grave falta de respeto hacia el Señor, que es dueño de toda palabra. Pues bien, pensando en cómo hacer como alguna explicación en torno a esta enseñanza del Catecismo, podríamos pensar que hoy en día pues la gente ya ni acostumbra a jurar por Dios. Hay un ambiente bastante lejano de Dios, no se quiere ni hablar de Dios ni pensar en Dios. Por lo tanto, lo que en otras épocas era como muy usual de poner a Dios de por medio, incluso en cosas que no se quisieran cumplir, hoy en día pues el nombre de Dios para muchos les dice muy poco. Tristemente, eso es grave. Por lo tanto, digamos que el perjurio podríamos decir que es un pecado que ya casi no se comete. Por una parte podemos pensar eso, y sin embargo, fíjense ustedes cómo el Catecismo de la Iglesia Católica nos pone este segundo mandamiento ya no en el contexto solamente de Moisés y la época del Antiguo Testamento, sino en el discurso de nuestro Señor, las bienaventuranzas. Dice: Jesús expuso el segundo mandamiento en el Sermón de la Montaña. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo, o sea, ya la exigencia de nuestro Señor Jesucristo, yo os digo que no juréis en modo alguno, que vuestro lenguaje sea sí, sí, o no, no, que lo que pase de ahí viene del maligno. Pues resulta que, bueno, aquí está nuestro Señor diciendo: no hace falta jurar, ustedes sean personas veraces, que lo que digan sea siempre verdad y que los demás reconozcan y tengan la confianza de que sus palabras son verdaderas. Pero resulta que el Catecismo, además de poner la cita del Sermón de la Montaña, donde Jesús dice que después de haber hablado de los mansos y humildes de corazón y todas esas cualidades, hablar de que tenemos que en nuestro lenguaje de ser totalmente sincero, también el Catecismo cita a la Carta de Santiago 5:12. Y la Carta de Santiago, los invito a leerla con detenimiento, está hablando allí en el capítulo 5, desde el versículo 7 en adelante, habla de la invitación a la paciencia, nada menos, que es el contexto en el que pone el de decir sí o decir no siempre con toda sinceridad. Y fíjense cómo lo plantea Santiago. Dice: en cuanto a ustedes, hermanos, esperen con paciencia la venida gloriosa del Señor, como espera el labrador el fruto precioso de la tierra, aguardando pacientemente que lleguen las lluvias de otoño y primavera. Así ustedes tengan paciencia y buen ánimo, porque está próxima la venida gloriosa del Señor. O sea, actúen teniendo en cuenta la cercanía de Dios, con paciencia. Dios vendrá
en el momento más conveniente. No se quejen, hermanos, unos de otros, para que no sean condenados. El juez ya está a las puertas. Está hablando de esa preparación del mundo, la sociedad, nuestra forma de pensar, ¿verdad? Tratar a los demás teniendo en cuenta la realidad, no tanto la proximidad en el tiempo de que ya se va a acabar el mundo y Dios viene a juzgarnos, sino la realidad de que nos va a juzgar Dios, y entonces actuemos con esa rectitud. Y por lo tanto no se quejen los unos de los otros. Como ejemplo de sufrimiento y de paciencia tienen a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Consideremos dichosos a los que supieron mantenerse firmes. Más aún, ustedes tienen conocimiento de la firmeza de Job y ya ven el feliz desenlace a que lo condujo el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Y entonces viene la cita que estamos comentando. Pero ante todo, hermanos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Cuando digan sí, sea sí; cuando digan no, sea no. De ese modo no incurrirán en condenación. La paciencia en cuanto a confianza en la providencia, ¿no? Aquí nos está hablando con toda autoridad, con toda la iluminación del Espíritu Santo, el apóstol Santiago, de que uno puede caer en perjurio, uno puede caer en ese afán de estar nombrando sin consideración, sin respeto el nombre de Dios, por impaciencia, de pronto cuando se está, ya no pensemos, digamos, en un momento de una charla, de un diálogo en donde uno quiere afirmar alguna cosa con mucha vehemencia, sino más bien cuando uno es impaciente y como que está en peligro su honra o en peligro su buena fama, y entonces sale impacientemente a jurar, y lo juro y seguro que es así. No, pues aquí el apóstol Santiago dice, no, que su lenguaje sea correcto, decente, lleno de paz, no se pongan a jurar y tengan confianza en la providencia. Es una enseñanza un poquito, bastante exigente, pero sí tenemos que tenerla en cuenta. No podemos decir simplemente, hoy en día la gente ya ni jura por Dios, eso ya no se usa, ya no interesa, ya no es costumbre, sino que más bien pensemos, pues de pronto sí, somos muy impacientes, y en el momento que queremos quedar bien, en el momento en que nos sentimos amenazados, en el momento en que desconfiamos de la providencia, empezamos a jurar y a nombrar a Dios impacientemente y también irrespetuosamente. Una enseñanza bien importante del catecismo sobre este segundo mandamiento. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González.